Amigas, amigos, comenzamos ahora el segundo tema de nuestro estudio de la cuarta carta pastoral del señor arzobispo de San Salvador, ¿verdad? Entonces estamos haciendo una introducción histórica. Sin embargo, ahora quisiera iniciar primero leyendo unas frases de la carta pastoral, precisamente por esta irrupción que hemos tenido, ¿verdad?, con el inicio, la inauguración de la Asamblea Legislativa, que ha sido tan lamentable. En el número 94 de la Carta Pastoral, Monseñor Escobar Alas, recordando el documento de Puebla, dice: otra desviación de la praxis política en nuestras latitudes por aquellos años, los años 80, 1979, del documento de Puebla, era prestarse fácilmente a los abusos de poder, cayendo algunas veces en totalitarismos. Un abuso ante el cual los obispos en Puebla advirtieron la necesidad y urgencia de liberar a nuestros pueblos de la idolatría tributada a ese estilo de poder absolutizado. Agradecemos a Dios la no pervivencia de esos modelos absolutistas y despóticos de gobierno, pero no podemos cerrar los ojos frente a los nuevos tipos de abuso de poder. ¿Verdad? Esto lo dice Monseñor allá en febrero de este año. No lo está diciendo porque surgió ahora este abuso de poder de la Asamblea Legislativa, pero vean que está previniendo, se está adelantando. Dice a los diputados: fueron nombrados para trabajar en pro del pueblo, no para defender los intereses de grupos de poder o privilegios de partido. Y pareciera que esta nueva asamblea pues va y está dispuesta a defender los intereses de partido, aún menoscabando el sistema jurídico, ¿verdad?, la institucionalidad política del país. Bien, esa es una breve introducción por la coyuntura que estamos viviendo. En nuestro estudio, como les digo, hoy en este segundo tema yo quisiera adelantar un poco, o atrasar más bien dicho, y recordar las cartas pastorales de Monseñor Escobar Alas. Esta es la cuarta. Quiere decir entonces, obviamente, que antes ha habido 3 cartas. Vamos a repasar brevemente esas 3 cartas porque me parece importante tener en consideración ese contexto de esas 3 cartas. Ayer, pues, en el capítulo anterior, en el tema anterior, hemos visto las generalidades de esta cuarta carta, ¿verdad?, su título, la ocasión, el autor, ahora la fecha de publicación. Ahora vamos a ver ese otro marco más amplio. Elementos generales, por ejemplo, de la primera carta, ¿verdad? La primera carta de Monseñor Escobar Alas es esta. Tiene como título, perdón, no es esta, es esta. Tiene como título: veo en la ciudad violencia y discordia. Una cita tomada del Salmo 55, versículo 10. Así, Monseñor inaugura como una costumbre, una tradición de nombrar las cartas pastorales con una cita bíblica, como vimos ayer, la cuarta pastoral. Veo en la ciudad violencia y discordia. Ese es el título, ¿verdad? Pero el tema de la carta es entonces la violencia en el país. Y aquí Monseñor nos va a enfocar las raíces históricas de la violencia en el país, va a hacer una iluminación doctrinal y nos va a presentar algunas propuestas pastorales para enfrentar este problema de la violencia que lamentablemente sigue.
desde que se publicó esta carta, el 24 de marzo de 2016, pues lamentablemente, ¿verdad?, podríamos decir como que no hemos aplicado esta carta o no la hemos hecho vida. Con ocasión de las fiestas de Monseñor Romero, por eso el 24 de marzo del 2016 cuando él la publicó. Ya Monseñor Romero había sido nombrado beato un año antes. Importancia de esta carta, como acabamos de ver, pues el tema de la violencia es importante y por eso la carta se volvió una carta fundamental. Lamentablemente quizás no la hemos estudiado y no la hemos conocido. Si usted no ha leído esta carta, no la ha estudiado, yo le invito a que lo haga porque es una carta importante, valiosa, nos da elementos de juicio para entender esta lamentable situación de violencia. Segunda carta pastoral de Monseñor Escobar Alas, otra carta también muy importante. Título de esta carta: ustedes también darán testimonio, porque han estado conmigo desde el principio. Es también un título tomado de una cita bíblica, en este caso del Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 17. Tema de la carta: el martirio. Importante, y fue publicada el 12 de marzo del año 2017, es decir, un año después de la primera carta. Y fue publicada con ocasión del 40 aniversario de la muerte martirial del padre Rutilio Grande y en el contexto del centenario del natalicio de Monseñor Romero, ¿verdad? 2017, y si recordamos, conmemoramos el primer centenario del natalicio de Monseñor Romero. Monseñor Romero, recuerden, nació el 15 de agosto de 1917. Entonces, 2017, 100 años. Por eso, Monseñor Romero publica, Monseñor Escobar Alas publica esta segunda carta pastoral. Importancia de esta carta: el martirio. Importante porque para muchos, los sacerdotes, obispos, religiosas, laicos, hombres, mujeres de pastoral que habían sido asesinados, para muchos eran considerados, y algunos todavía los consideran, curas revoltosos, monjas que se metieron en problemas y por eso pues las asesinaron. Y Monseñor Escobar Alas nos viene a decir, fueron mártires, ¿verdad? Entonces eso ayudó a que en la diócesis y en la Iglesia del Salvador comenzáramos a cambiar esa mentalidad prejuiciada que nos habían metido en la cabeza de que eran asesinados por causas políticas, por ser guerrilleros, por ser revoltosos, revoltosas, y no. Y importante es que esta carta, Monseñor Escobar Alas comienza haciendo un mea culpa. Dice, en El Salvador, en la Iglesia del Salvador, descuidamos ese aspecto de reconocimiento de los mártires. Y ahora dice, hay que recuperar, hay que rehacer ese modo de pensar. Y entonces él publica esta segunda carta pastoral, en donde nos va a presentar el caso, el testimonio, la vida de 24 personas, desde Monseñor Romero hasta las religiosas y sacerdotes asesinados en aquella época, ¿verdad? 24 de ellos. Queremos conocer la vida, un resumen de la vida de los sacerdotes, de las religiosas. Aquí lo podemos encontrar. Si tú no has leído esta carta, también te invito a que la compres, a que la busques en internet y la leas, la asimiles, la medites, porque es una carta importante para la vida de la Iglesia en El Salvador. Tercera carta pastoral de Monseñor Escobar Alas, la Santa Misa llevada a la vida diaria. Bueno, aquí cambió un poco el estilo del título, no fue un título tomado de la Sagrada Escritura como en las anteriores, ¿verdad? Sino un título, pues, la Santa Misa llevada a la vida diaria. El tema entonces es la Eucaristía, un tema podríamos decir más espiritual, más religioso, con la fecha de publicación 14 de octubre de 2018. Ocasión, la canonización de Monseñor Óscar Arnulfo Romero,
canonizado, como sabemos, el 14 de octubre de 2018. Y para eso Monseñor escogió el tema de la Eucaristía. Importancia de esta carta es que Monseñor Monseñor Escobar Alas nos presenta una celebración eucarística, una devoción eucarística, superando lo espiritualista, ¿verdad? Es una celebración espiritual, sí, pero habíamos caído mucho en el espiritualismo. Aquí él nos va a presentar un análisis, podríamos decir, y hasta una crítica, ¿verdad?, de esas prácticas religiosas en que habíamos caído en la Eucaristía, muchas veces tradicionales, buenas, pero que no pasaban de lo espiritual. Y aquí él nos va a decir, la Eucaristía hay que llevarla a la vida diaria, y hay que entonces hacer la vida en compromisos personales, compromisos familiares, compromisos comunitarios, compromisos sociales, de transformación de nuestra realidad. Otra carta muy importante, si no la has leído, si no la conoces, te invito a que la compres, la busques y también la leas, la medites, y eso nos va a servir de preparación también para entender mejor la nueva carta pastoral, la cuarta carta pastoral, ¿verdad?, la praxis política. Les invito a unas preguntas, que reflexionemos. ¿Cuántas cartas pastorales ha escrito el señor arzobispo de San Salvador? ¿Cuáles son los títulos de esas cartas pastorales? ¿En qué fecha y para qué ocasión se escribieron estas cartas pastorales? Otras preguntas un poco más de aplicación, no solo de comprensión de lo que hemos estado hablando en este segundo tema. ¿Hemos podido conocer y aplicar cada una de estas cartas? ¿Por qué? ¿Por qué no las hemos conocido? ¿Por qué no las hemos aplicado? ¿Cuál ha sido, según tu opinión, la importancia de cada una de ellas? ¿Verdad? Así es que ese es nuestro tema de hoy. Muchísimas gracias. Recuerden de ir adquiriendo la cuarta carta pastoral, de comprarla para ir leyendo los textos que vamos a ir estudiando. Estas 4 cartas pastorales están a la venta en las librerías católicas, en la librería del arzobispado, o las pueden encontrar en internet. Durante los próximos días vamos a continuar haciendo varias reflexiones todavía introductorias, un marco general antes de empezar a ver en concreto textos de la carta pastoral. Muchísimas gracias, espero pues que podamos seguir en esta reflexión importante. La la la